Muy bien, hoy entonces vamos a ver un ejemplo de la suma de vectores. Vamos a ver un caso en el que tenemos dos vectores de velocidad, uno de 2 metros sobre segundo y uno de 3 metros sobre segundo. Digamos dos vehículos que andan a 2 metros sobre segundo y 3 metros sobre segundo respectivamente, separados por un ángulo de 30 grados, ¿correcto? Vamos a hacer la suma vectorial de este sistema. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar el método del paralelogramo, ¿correcto? Vamos a trasladar de forma paralela igual este vector hasta la cabeza de este vector, y de igual manera la de este vector lo trasladamos hasta este otro vector, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es trasladar el vector para acá y este vector lo trasladamos para acá. Eso. Muy bien, ahora la suma, el vector suma va a ser el vector que va desde donde se cruzan las dos colas hasta donde se cruzan las dos cabezas de los vectores. Muy bien, es decir, este vector es el vector suma. Muy bien, vamos a llamarle C, vector C. Bueno, este va a ser el vector suma. Para poder desarrollar este valor, primero pues tenemos que entender algo. Tenemos que esto tiene 30 grados y por ende esto acá también es 30 grados porque pues es un cuadrilátero. Y por ende, como esto es 2 metros sobre segundo, pues el vector trasladado hasta acá va a ser igual de 2 metros sobre segundo. Y este pues va a ser de 3 metros sobre segundo. Luego, vamos a analizar algo. Sabemos que siempre la suma de los ángulos en un cuadrilátero es de 360 grados. Bien, suma de los ángulos de un cuadrilátero siempre de 360 grados, porque es como si fueran dos triángulos, cada uno de 180, muy bien. Ahora sabemos que 2 por 30 grados, ¿cuánto nos da? Pues 60 grados, ¿cierto? Y sabemos entonces que como esto mide 60 grados, ya vamos a llamarle este ángulo beta, y a este ángulo obviamente es el mismo, voy a llamarlo beta, son opuestos, son congruentes o iguales. Entonces vamos a decir que este ángulo más este ángulo, es decir, beta más este ángulo, es decir, 60 grados, es igual a 360, porque entre todos tienen que sumar 360 grados, es lo que suma un cuadrilátero. Entonces decimos que 2 veces beta es igual a 360 grados menos, pasando a negativo, el 60 grados. Pasamos a dividir y nos queda 360 menos 60 es 300 grados. Dividido 2 me da 150 grados. Muy bien. Y ahí que beta es 150 grados. Entonces beta mide 150 grados. Muy bien. Ahora, ya tenemos los dos lados opuestos, es decir, ya tenemos un lado, tenemos el otro lado y nos falta hallar un lado de un triángulo. Y tenemos el ángulo opuesto a ese lado que necesitamos. En ese caso podemos utilizar entonces el teorema del coseno. El teorema del coseno, ¿qué nos dice? Entonces vamos a borrar esta parte para hacer el desarrollo acá. El teorema del coseno, ¿qué nos dice acá? Nos diría que el cateto opuesto al ángulo, ponle cuidado, el cateto opuesto al ángulo en un triángulo, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los ángulos que son adyacentes, digo, de los lados que son adyacentes al ángulo. Es decir, en este caso, C al cuadrado es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado más 3 metros sobre segundo al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de los dos ángulos, de los dos lados, 3 metros sobre segundo por 2 metros sobre segundo por el coseno de 150, que es el ángulo entre los dos lados. ¿Muy bien? Vamos a decir entonces que el cateto que queremos hallar, que es el suma del cuadrado, es igual a 4 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado más 9 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado menos 3 por 2, 6, por 2, 12, menos 12 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado por el coseno de 150. ¿Y cuál es el coseno de 150? Trazando la circunferencia trigonométrica, recordemos que 150 estaría acá, 150 grados, estaría una diferencia de 30 grados respecto pues a la horizontal, al ángulo llano, que es los 180 grados. Entonces por ende, como está en el cuadrante de 2, está a la izquierda, entonces es negativo. Y como es 30 grados, entonces sería raíz de 3 medios, ¿cierto?
Entonces esto es menos raíz de 3 medios. Entonces esto es menos, como es menos multiplicamos acá, queda más raíz de 3 medios. Muy bien, ahora nos queda que el vector suma al cuadrado es 4 más 9, 13. Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Más, simplificamos, tercera, 12 dividido 3 da 4, ¿cierto? Entonces nos da 4 metros al cuadrado, segundo al cuadrado. Acá cometí un error, qué pena, pero era un 3, hemos dicho que era raíz de 3 medios, no sé por qué puse eso. 12 dividido 2 es 6, disculpen. Y nos queda 6 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado por la raíz de 3. Muy bien. Luego el vector suma al cuadrado nos daría 13 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado más... No, acá podemos sencillamente factorizar porque es la misma respuesta. Y decimos que es 13 más 6 metros... No, 13 más 6 raíz de 3, factor de metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, para dejar a un lado las unidades, porque todo esto es unidades de velocidad al cuadrado, y sacamos raíz a ambos lados, para decir que es 13 más 6 raíz de 3, sacamos queda metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, lo sacamos de la raíz y queda metro sobre segundo. Entonces esto me da aproximadamente, raíz de 3 es 1,71, por 6 me daría 10,2. Acá sumándole 13, entonces nos daría 23,2, que aproximadamente entonces sería 4,8 metros sobre segundo. Y este es el vector suma. Esto es un ejemplo de suma de vectores parciales.